Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 13. Dice aquí, lo voy a leer en la pantalla, dice: y entonces oía toda criatura en el cielo. Este es Juan, el de Patmos, oyendo y contando y escribiendo lo que vio. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oyó decir, a todos, a todo lo creado, a toda la creación. ¿Qué oyó decir? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Nótese que hay un "y". Habían dos. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Gracias por sus 12 amén. A Él sea toda la gloria, toda la majestad. Amada iglesia, hoy nos congregamos en y por obediencia. Y obediencia a la palabra de Dios. Y debemos tener un anhelo profundo de conocer a nuestro Señor. Satanás se ha ocupado de colocar división entre el pueblo de Dios. Unos son más arrogantes, diciendo: yo me entiendo con Dios, yo no necesito a más nadie. Cuando eso contradice la palabra de Dios, que dice que debemos congregarnos en obediencia. Nuestra iglesia está comprometida con la comunidad. Y usted es miembro de esta iglesia. Y si la iglesia está comprometida con la comunidad, usted también debe estar comprometida con la misión de la iglesia. Y ahora voy entendiendo un poco lo que el Señor me hablaba hoy en la madrugada. Porque en esta iglesia creemos en el poder de la palabra de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque es viva y eficaz. Y pueden leer allí el texto que dice que es como una espada, que es como un bisturí, que llega hasta los tuétanos para cortar y arreglar lo que está dañado. En nuestra iglesia creemos en las Escrituras, porque está inspirada y es útil para enseñarnos, como dice 2 de Timoteo 3:16. Y yo quiero ir poco a poco con la finalidad de que usted entienda que lo que se habla en este púlpito y lo que se montan en este púlpito, creemos en lo que estamos diciendo. Estamos convencidos de lo que estamos hablando. Creemos que la Escritura, por inspiración de Dios, nos es útil
para enseñarnos. Produce fe en nosotros. Y produce fe en nosotros porque la oímos. Y eso se fundamenta en Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo pueden leer en pantalla y anoten para los estudios. Y la palabra de Dios tiene secuencia lógica. Tiene pura verdad. Para que nosotros podamos entenderla y aplicarla. Y gracias a esa palabra somos invitados a caminar y a llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y poder hallar gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Y es allí donde podemos experimentar el poder de Dios. No en nuestro razonamiento humano. Es allí, en la intimidad que experimentamos con el Espíritu Santo de Dios, donde somos restaurados, donde somos fortalecidos como respuesta a nuestras oraciones. Dios es santo, 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 3 veces santo. Es en el poder de esa unidad como iglesia, como congregación, y por medio de la predicación de la palabra, por medio de la alabanza y la adoración en la congregación, es que el cielo se abre y se conecta con la tierra. No podemos venir solamente a escuchar la palabra sin adorar a Dios, sin alabar a Dios. Tenemos que venir a prepararnos al templo antes de que comience esta ceremonia de adoración a Dios, para que Él nos pueda hablar y preparar nuestro corazón para ser ministrado con lo que Él nos quiera decir. Es allí donde se prepara nuestro corazón, porque nosotros somos esa ofrenda. Nosotros tenemos que venir al altar de Dios como su verdadera ofrenda. Abriendo nuestros corazones para poder recibir el mensaje. Como dice Salmo 133:1. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Y cuán delicioso es para el Padre. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía es tener esa convivencia en unidad y paz donde cada uno aporta con su presencia, no con su ausencia. Y cuando esta ofrenda está colocada en el altar, el Espíritu Santo se alegra. La presencia de Dios cae en la casa. Y ese es el verdadero propósito de juntarnos los domingos. Para que podamos presentar nuestros corazones para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y tiene mucho sentido Romanos 10:17 cuando dice que la fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. Mientras que el Salmo 156 dice que todo lo que respire
Que todo lo que ¿qué? Todos respiramos. ¿Sí? Hasta hoy les llegó el entendimiento de este salmo a ustedes o a nosotros. Usted va a pensar diferente. Porque dice que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Y no es verdad. No todo el que respira adora a Dios. Pastor, usted está diciendo que ese versículo dice una cosa, pero los entendidos abren su corazón para entender lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Oiga, que todo lo que respire cante alabanzas al Señor, pero me fui, como de costumbre, al pensamiento hebreo. Porque ellos fueron los que escribieron esta palabra. Y el original hebreo dice que toda criatura que tenga aliento de vida debe alabar a Dios. ¿Y qué significa este aliento de vida? Nos vamos a Génesis. Estaba Dios haciendo al hombre. ¿Y lo hizo a imagen de quién? A su imagen y semejanza. O sea, somos como Él. Y dice, ¿qué dice después? ¿Qué? Sopló. ¿Qué sopló? ¿Y qué pasó luego que sopló aliento de vida en Adán? Su espíritu, el espíritu de Dios estaba en el espíritu de Adán. Y la semana pasada vimos que por un error ya él se sintió sin cobertura. Y aquello que no se siente en cobertura no puede alabar a Dios. Pero siguió respirando, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora entienden cuando yo digo que el salmo, ¿me pueden volver a poner el salmo, por favor? Cuando dice, todo lo que respira, que alaba a Dios. Adán podía respirar, Eva podía respirar, pero no podían alabar a Dios, se escondieron. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice que llegará la hora O sea que no ha llegado la hora. Cuando aquellos que tengan su aliento de vida, su espíritu, adorarán a Adonai con su espíritu y por su palabra. Se lo voy a volver a explicar porque creo que lo dije muy rápido y no lo entendieron. Vamos a leer Juan 23. Y cuando ustedes lean Juan 23, y yo lo parafraseé, entendiendo el hebreo original, acuérdense que Juan fue escrito en griego, antes que me corrijan, pero con pensamiento hebreo. Porque el pensamiento hebreo es la cultura hebrea, no importa en qué idioma se hable. ¿Se entendió? Entonces Juan 4:23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya no ha llegado, cuando los verdaderos, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, que le adoren como, ¿con cuál espíritu? Con el aliento de vida. Y no todos tenemos el aliento de vida, solo sus hijos. Dije solo sus hijos.
Y miren cómo el libro es profético a futuro y te lo habla en el presente. Pero se acerca, futuro, el tiempo de hecho ya ha llegado, presente. Porque muchos que respiran con el aliento de vida. Y es la marca de ser un hijo de Dios. ¿Usted me sigue? Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza, libertad, valentía, como un hijo se acerca a un padre sin temor. Porque gracias a Jesús podemos hacer eso porque su gracia está disponible todo el tiempo para sus hijos. Gracias. Y estoy leyendo en pensamiento hebreo. Porque dice la palabra: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Pero el pensamiento hebreo dice que nos debemos acercar en el pensamiento hebreo. Esta palabra, o en la cultura hebrea, acerquémonos significa con toda confianza, con toda libertad, con toda valentía, como se puede acercar un hijo a un padre. ¿Quién dice amén a eso? Ayúdenme a predicar, Entonces todos deberíamos tener un corazón palpitante para llegar a la iglesia, para disponernos a orar antes del comienzo del culto. Porque Apocalipsis 5:13 en la Biblia dice, Apocalipsis 5:13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ella hay, oí decir al que está sentado en el trono. Esto lo oyó Juan del cielo. Y al Cordero sea toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esto es lo que escuchó del cielo. Y esto es lo que tú y yo debemos saber. Y los cultos dominicales, los servicios dominicales, la congregación de los domingos ensaya para lo que vamos a hacer eternamente en el cielo. Pero ¿quiénes vamos a ensayar? Los que portamos el Espíritu de Dios. Los que respiremos, todos los que tengamos aliento de vida. Cuando un niño visitó con su padre una catedral inmensa, estaba de vacaciones, y vieron una catedral inmensa, y entraron. Y al entrar quedó maravillado el niño por los vitrales de colores que habían por todos lados, y que a la hora que entraron, dejaron entrar, pasar la luz del sol, y hacían unas figuras de luz hermosas dentro de la iglesia. Y esos vitrales tenían tallados formas de hombres y mujeres. Y el niño le preguntó al padre: padre, ¿quiénes son ellos? Papá, ¿quiénes son ellos? Y el padre le respondió: a estos les llaman santos. Son personas que fueron usadas por Jesús para llevar el evangelio. Y el niño, con la inocencia de su corazón, dijo: papá, entonces los santos son personas que dejan pasar la luz de Dios a través de ellos. Y el padre con ternura contestó: claro que sí, hijo. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:16: sean santos porque yo soy santo.
Eso dice Primera de Pedro. Y entonces el niño le dijo: papá, yo también puedo ser como ellos. La lógica de la niñez, de la pureza de un niño. Amada iglesia, así como el niño vio esos vitrales, dejando pasar la luz del sol a través de ellos para mostrar su belleza, nosotros también somos llamados a reflejar la luz de Cristo en este mundo perdido. Para que puedan ver la belleza de Cristo, tiene que verse a través de sus hijos, aquellos que portan el aliento de vida. Y llegará el día que todos los redimidos, rescatados y liberados de esa condición de esclavitud, juntos con todo lo creado en el cielo, Apocalipsis 5:13, debajo de la tierra, nos uniremos en un solo cántico de adoración a Dios. Y eso dice Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono. Y lo hemos coreado y lo hemos cantado 1000 veces. Pero debemos hacerlo con un propósito, con honra. La gloria sea para Él, todo el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, cuando Pedro menciona, está escrito en primera de Pedro 1:16, está citando algunos versículos del Antiguo Testamento. Pues las Escrituras dicen, dice esa versión que está, esta versión dice, escrito está. Lo mismo para nosotros. Pero hace referencia a Levíticos 11:44. Porque dice, yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y Dios está diciendo que nosotros seremos santos porque Él es santo, porque Él nos engendró, Él nos creó, y puso su aliento en nosotros. Y su aliento de vida produce santidad. ¿Qué produce? Santidad. Así que sois santos. No lo dice Pedro, no lo dice Juan, lo dice Jehová. Y en Levítico 19:2 dice, santos serán, porque santo soy yo Jehová tu Dios. Wow. Y si papá dice, eso yo lo creo, ¿tú lo crees? Y Levítico 27 dice, santificaos, limpiaos, aborrecer el pecado y sé santos, porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Cuántas veces nos lo dice? Y a veces no sabemos la razón, pensando que dicen que nos tenemos que portar bien. No dice la palabra que nos tengamos que portar bien. Dice la palabra que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y no lo dice otro, sino en nuestro Creador Dios. ¿Usted me sigue? Deme una prueba de vida. Amén, amén, amén. Y déselo fuerte, como si fuera para Dios. Bueno, mejor, ahí vamos. Así que Pedro nos está recordando que ser santo, la santidad que nos está exigiendo, no es una sugerencia de Pedro que se le ocurrió escribirlo ahí. No es una sugerencia, es un mandato de Dios mismo. Porque santidad es la identidad de Dios.
Y si portamos la identidad de Dios, somos santos, porque somos hijos de Dios y debemos ser como Él. Pero la santidad es separación del mundo perdido. Y no es aislarnos del mundo, no nos dice eso la palabra. Al contrario, lo hemos dicho unas cuantas veces en este púlpito. Somos llamados de la oscuridad, nos purificamos, nos entrenamos para devolvernos, irnos a la batalla y traer más y más a la casa, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y la clave espiritual es entender que la santidad no es un código de conducta, sino un llamado de Dios a volver al diseño original, creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis en el capítulo 1, versículos 26-27. No estamos diciendo cómo te tienes que comportar, te estoy diciendo cómo dice la palabra que debemos ser. Pero el pecado distorsionó esta condición. Pero en Cristo se nos da la posibilidad de recuperar esa imagen perdida, esa imagen de creer que estamos desnudos, no por esfuerzo propio ni esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo que nos ha transformado y que nos sigue transformando. Yo dijeron amén a eso. Pedro, cuando citó Levítico, conecta al pueblo de Dios del nuevo pacto, de la iglesia del Nuevo Testamento, al mismo estándar de la santidad que exigía el Antiguo Testamento. Por eso él no vino a abolir la palabra, el Nuevo Testamento, sino para cumplirla. Él no vino a abolir la ley. La diferencia está en que ahora tenemos la gracia. Dame la luz, por favor. Yo sé que da calor, pero un poquito de luz. Gracias, no estoy solo. Dios no pide o no pide nada que Él no pueda proveer para santificarte. Él dice, tú eres santo, sí, y yo te voy a dar la forma, cómo puedes volver a aportar mi Santo Espíritu. Su santidad se convierte en nuestro modelo a seguir y a la vez en nuestra fuerza. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, parafraseando en el entendimiento original, dice, no viene porque nosotros creamos en objetos, sino dejar que la luz del Señor, la luz de Dios, atraviese como un vitral tu vida. Y de eso se trata, hermanos. Dios nos advierte que no haremos imágenes de ninguna semejanza. Así como el niño de la historia con toda razón decía que no se impresionó de lo que estaba dibujado, sino de la forma del vitral, y lo trasladó a que la santidad no son las personas que están allí, sino que nosotros debemos ser como los vitrales que estaban en esa iglesia para que podamos obtener la luz de Dios y transmitirla. ¿Quién dice amén? ¿Ustedes están conmigo? ¿O vuelvo a empezar? Cuando venimos a Cristo, dejamos de ser los mismos de antes. No podemos. Los apóstoles tuvieron un fundamento, se los entregó Jesús. Y sobre ese fundamento, Él edifica su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Porque ya no vivimos como el viejo hombre. No somos ningunos odres viejos.
donde se le vierte vino nuevo y revienta y se cortea y se daña. Somos rehechos para reflejar a través de nosotros la gloria de aquel que nos salvó. La gloria de aquel que nos salvó. La gloria de aquel que nos salvó. ¿La gloria de quién? De aquel que nos salvó y nos transformó. Y esa transformación se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en cómo nos juntamos, qué decimos. ¿Actuamos como dice la palabra? ¿O somos mal ejemplo de la palabra? Jesús afirma en Mateo 5:16. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, a ver qué dice. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y no he repetido versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestra vida renovada en Cristo es un testimonio vivo. No nos glorificamos a nosotros, sino al Padre que está en el cielo por nuestro comportamiento. El libro de Apocalipsis es un libro especial y profético que revela lo que ha de venir, pero sobre todo muestra a Jesucristo como el Rey soberano y del cómo nos debemos comportar para lo que ha de venir. Y vamos a volver al capítulo 5, donde dice el capítulo 1, dice así: y vi en la mano derecha, y quiero que me pongan mucha atención, si quieren lo van leyendo ahí en su Biblia, y o pueden leer aquí en la pantalla. Dice, y vi en la mano derecha, ¿quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién vio? Pero por lo menos digan Juan. Eso es. Y vi en la mano derecha de Juan. No, de Juan no. Del que estaba sentado en el trono. Juan vio que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro representa el plan redentor y los juicios de Dios sobre la historia. Eso representa el libro. Sellado indica que está totalmente bajo autoridad de Dios. Nadie lo puede abrir. Inaccesible para nosotros. Dios tiene el control del futuro y nada queda al azar. Nada. Versículo 2. Y vi un ángel, ¿qué vio? Fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló a alguien digno. La incapacidad humana y angelical incluso muestra nuestra total dependencia a Dios y a Cristo. El hombre por sí solo no puede desatar los misterios de la historia ni redimir el mundo. Solo Cristo. Y Él es suficiente, diga, Él es suficiente para mi vida. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice el 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo,
ni de mirarlo. Juan llora, porque si alguien es digno, no estaba allí. No había esperanza. El llanto del apóstol refleja la angustia humana, la angustia del ser humano cuando no conoce a Cristo. Sin Él, la historia se queda cerrada, como un libro sellado, sin propósito, sin salvación. Pero miren lo que dice el 5º versículo. Y uno de los ancianos, ¿cuántos? Uno solo. Uno de los ancianos me dijo, no llores, Juancito. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién? ¿La raíz de quién? De David, Jesús. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ya venció. Él venció. ¿Quién dice amén a eso? Él venció. Y anunció este anciano al león de Judá. Cristo es presentado como el león, el rey victorioso, el rey prometido del Génesis 49:9 y de Isaías 11:1. ¿Podemos leer Génesis 49:9? ¿Podemos leerlo? Dice, Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Génesis. Génesis. No, es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Génesis anuncia a Cristo. Vamos a leer Isaías, por favor. 11:1. Y dice el profeta Isaías, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. ¿Tiene sentido para usted esto que estamos hablando? Vamos al versículo 6, ya estamos por terminar, no se preocupe. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Que estaba de pie? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿A dónde fueron enviados? Solo Cristo tiene la autoridad para recibir y ejecutar el plan de Dios. Solo Jesús, solo Cristo. Toda la autoridad le pertenece a Cristo, a Jesús. Nuestra confianza descansa en su gobierno. ¿Podemos leer Mateo 28:18? Y dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Tiene sentido esto para usted? Y en el versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La adoración se centra en el Cordero. Tienen arpas, adoración. Tienen copas de oro con incienso, que son las oraciones de los santos, nuestras oraciones. La adoración verdadera une al cielo y la tierra. Tus oraciones antes del servicio son fundamentales. Ese es incienso delante de Dios. Tenemos incienso, tenemos oraciones, tenemos culto, tenemos a Dios, tenemos el altar.
Y vamos a ver qué dice el versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Jesús, porque tú fuiste inmolado en la cruz y con tu sangre nos has redimido nosotros. ¿A quién? A nosotros. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Les hace sentido esto? ¿Tiene sentido para usted esto? Voy a ir más lento. Voy aquí. Y cantaban, 9. Y cantaban un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, pasado, fuiste, ya estamos en el cielo. Fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado en la cruz? Jesús. Y con tu sangre preciosa, agrego yo, nos ha redimido. ¿A quién? A nosotros, a los que estamos en el cielo cantando alabanza con Él, en la vida eterna. Mire lo que dice ahí. Nos ha redimido para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todos podemos llegar al cielo, al trono de la gracia. Y el versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué nos ha hecho a nosotros? Dígale que está al lado: tremendo rey, tremenda reina. No, eres tú, ¿eh? Y esto es lo que dice el capítulo 10. No es que el Apocalipsis es muy difícil de leer, no, es facilito, te lo estoy leyendo. Dice así: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿A quién se refiere? A lo del 9. ¿Verdad? Y reinaremos. Y reinaremos. ¿Y por qué no estamos reinando? Porque no nos lo creemos. No estoy bravo, ¿eh? El cántico es nuevo porque celebra la redención cumplida a Cristo o en Cristo. Redención para toda tribu, lengua, pueblo y nación. Somos nosotros llamados a proclamar las maravillas de la redención y vivir como reyes y sacerdotes. Esa es la gran verdad, pueblo de Dios. Pero vamos a leer el 11 y el 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Dónde estaban? Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones. Yo tengo un número de eso. Diga, yo también. Se ha avispado. Yo tengo un número de eso. Eso es. Aquí. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder de la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tenemos el poder. ¿Y por qué siempre estamos buscando un centavo para completar $1? Porque no nos lo creemos. Y aquí lo dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Nosotros estamos diciendo eso. Al que está sentado en el trono. Sí lo estamos diciendo. Vamos a ver. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y la pregunta es, familia, hay una multitud innumerable de ángeles que se unen en alabanza, proclamando la dignidad del Cordero, con 7 atributos, plenitud. Así que nuestra adoración terrenal es un anticipo a la adoración celestial. ¿Y por qué no lo hacemos? Toda la creación adora, dice el versículo 13. Y el amén del cielo es el final de la historia humana.
Así que Apocalipsis 5, del 1 al 14, nos está llevando paso a paso desde la angustia de un libro sellado hasta la verdadera adoración al Cordero inmolado. Es un viaje de llanto y esperanza, de silencio y de alabanza, de la importancia humana a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no lo queremos entender. Entonces toda la creación proclama al que está sentado. ¿Dónde? En el trono. Y el Cordero. Son dos, Padre e Hijo. Y el Espíritu Santo. Pero no te has enterado que te lo envía, que está dentro de ti. Y ahí la perfección, cuando nuestro espíritu, que ha estado viviendo en este cuerpo, parta de esta vida, de esta tierra, se unirá en alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que somos nosotros. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte, más fuerte para Dios. Así que el capítulo 5 de Apocalipsis nos enseña la vida de un creyente. Y usted me dice, pastor, pero eso es muy difícil de entender. Claro, porque ¿dónde está tu revelación? Cuando damos la gloria a Dios y al Cordero por toda la eternidad, es unirnos en las tres personas de Dios. Pero usted cree que usted es un achicopalao, no sé. Usted no se cree lo que es. A veces no nos creemos que somos reyes, sacerdotes, hijos del Dios Altísimo, que solo está esperando que partamos con Él y le adoremos al Padre, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amada iglesia, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente para prepararnos para el servicio. Esto no es rutina, es entendimiento. Llegar a tiempo no es disciplina humana, es tu declaración que estás entendiendo y estás listo para honrar al Rey de Reyes. La alabanza no es un pasatiempo, no es una cancioncita que te suena bien, es pura guerra espiritual. Cuando tú adoras y tú alabas, los demonios se tienen que ir, no pueden estar ahí. Pero bástate que te calles y dejes de hablar a Dios. Porque la honra no es apariencia, es obediencia. La gloria no es nuestra, es solo de Él. El poder no es humano, es divino. Y está derramado sobre los que adoran en espíritu y en verdad. El aliento del Espíritu. Pero aquí falta algo. ¿Y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Nosotros somos su ofrenda. ¿Cómo estás entregando la ofrenda en el altar de Dios todos los domingos? Vamos a colocar Romanos 12:1 a ver qué dice. Sí. Vamos a presentar Romanos 12:1 y lo voy a leer para ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué dice que entreguemos? Esa es la ofrenda. Dice, que sea un sacrificio vivo. ¿Qué se quemaba en el Antiguo Testamento? Una ofrenda. Había un sacrificio. Y Dios está diciendo aquí que entreguemos nuestro cuerpo
por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que seamos ese sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. Debemos entender, hermanos, para ir cerrando, pasamos de sacrificios de animales a sacrificios personales. Nuestra vida tiene que ser un altar. Debemos ser el ejemplo de Cristo, porque su amor lo llevó a entregarse sin reservas. Y ese es el modelo que nos da. Vivir amando a Dios, sirviendo a nuestro prójimo y rindiendo nuestra voluntad en obediencia al Padre. Ser sacrificio vivo significa renunciar cada día a nuestro egoísmo y poner a Dios en primer lugar. Hacer nuestra vida un reflejo como los crisoles o los cristales, que significa la santidad nuestra reflejada en otro, y ese es agradable a Dios. Dice que huele a grosura de macho cabrío. Cuando somos la ofrenda, nuestra vida entera se convierte en un culto diario. No solo lo que sucede en un templo o en una reunión. Es cómo amamos a Dios. Cómo nos disponemos a tener una verdadera relación con Dios. No es lo que tú pienses, es lo que dice Dios. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos limpios y llenos de su Espíritu Santo.